Hola mis queridos seguidores. Os acompaño con un nuevo análisis del tráiler. Habrá eventos interesantes en nuestra serie, donde la emoción y la tristeza nunca faltan. Puede apoyarnos y estar al tanto de los nuevos desarrollos viendo nuestro vídeo hasta el final. Hola mis amigos. Para aquellos que se preguntan, déjenme decirles que el verdadero nombre del personaje de la madre bruja de Berk, Aileen, que impide el amor de Almohadilla Iver, es Aslmavitan, amigos. Y a partir de ahora, la seguiremos viendo de vez en cuando en la serie. Mientras continúan los planes traicioneros de Keith, esta vez pondrá sus ojos en Susan porque Susan es sincero con Homer. No podemos evitar pensar que Keith, quien amenaza a Khan y le dice que si algo le pasa a Susan, usted será el responsable, esta vez puede dañar a Susan. En cualquier caso, la desgracia de Homer y la salida de la serie de su anterior amante Aise conducirá a la desgracia de Homer, ya que Susan y Homer están empezando a gustarse. Lamentablemente, nos asusta que Susan también se despida de la serie. Como puede ver, la vergüenza de Homer y la sonrisa de Asille y Emil muestran que Homer Susan le empezó a gustar y los dos serán pareja. Desafortunadamente, Khan asestará el mayor golpe a la relación entre Susan y Homer, ya que Khan no rompió la palabra de su padre. Pero como se puede ver, dado que las actitudes y el carácter de Khan ya no son atractivos para Susan, Susan no se dará por vencido con Khan incluso si está interesado en Susan y trata de hacerse amigo de ella. En este episodio, el hecho de que Susan recaude dinero como si estuviera desafiando a Keith y asegurándose de que Homer se quede en la escuela habrá provocado mucho el enojo de Keith. Por otro lado, será cuestión de tiempo que las madres den el golpe más fuerte por el Almohadilla Iver. Podemos predecir que habrá una gran tensión entre Sengul y Aileen. De darse esta discusión, lamentablemente para nuestra pareja Almohadilla Iver, entrará en juego la barrera de la familia y tendrán que irse. De hecho, fue muy agradable que Berk presentara a Aibike en la primera invitación, volviéndose hacia su madre y alardeando de que esta chica inteligente y hermosa es mi novia. Además de eso, nos divertimos con los interminables besos y juegos de Ulkan. Pero la actitud arrogante de la madre, por desgracia, nos entristeció a todos. De ahora en adelante, nuestras expectativas y predicciones futuras son que Berk luchará por la chica que ama contra su madre, al igual que Doruk, y creo que Aibike y Berk intentarán superar este obstáculo, aunque sea difícil. Cuando decimos Tolga, Berk, Cemile, todos comenzamos a hacer la siguiente pregunta después de que las personas que hicieron el mal en la serie fueran buenas como si hubieran sido tocados por una varita mágica de la familia Eren. ¿Quién hará las cosas malas en la serie? Por ahora, Wanderfell está al frente de aquellos que cometerán malas acciones. La compañera de cuarto de Cemile, Kanen, aún no está allí, pero podemos ver un ataque de ella en el sentido del mal. También creo que la madre de Berk puede convertirse en una persona que lamentablemente provocará la separación de Almohadilla Iver. Esperamos que Berk, como Doruk, pueda luchar contra su familia por la chica que ama. Sengul no nos sorprendió. Hizo lo que haría como de costumbre y guardó la información sobre cómo murió Kadir a cambio de la escritura de la casa. En la serie, Sengul se ha convertido en un cubo misterioso. Aunque parece una situación triste para Sengul por ahora, sabiendo que fue Keith quien mató a Billy y Melissa mató a Kadir, fue Sengul quien evitó que Orhan le diera dinero a Asille y sus hermanos hace poco tiempo. En este episodio se nos reflejó que uno de los vecinos cedió el terreno y a cambio compró un departamento. Luego, después de algunos episodios, podemos adivinar que habrá una nueva aventura para Sengul y que le dará el título de propiedad a un contratista, e intentará comprar un apartamento a cambio. Esperamos que Sengul no cometa un error y sea estafado. Fue un comportamiento sin sentido para la madre de Berk, Aile, actuar como si Aibike y su familia eligieran deliberadamente ser pobres. Existe una regla en este mundo de que los ricos solo pueden ser amigos o amantes de los ricos y los pobres solo ¿pueden ser amigos o amantes de los pobres? De hecho, en la serie se cuenta bellamente que los jóvenes se comportan con mucha más madurez que los adultos y encuentran el camino correcto, incluso cometiendo errores. Por el contrario, aunque los adultos son los que deben actuar con prudencia y racionalidad, los adultos se comportan de forma mucho más cruel que los jóvenes. Ahora podemos dar buenas noticias a los amantes de la pareja Almohadilla Susom. Te dije que aunque Susan ocultó la muerte de Kadir, ella era una persona de buen corazón. La reina Susan, quien le dijo a Homer que eres el rey, seguirás siendo el rey, logró mantener su palabra.
los esfuerzos de Susan para que Homer no abandone la escuela, y el agradecimiento de Homer a Susan y tomar su mano al final de este incidente, muestra que las semillas del amor ahora están plantadas para Almohadilla Susan. Como si la pobreza y los problemas que vivía Homer con sus hermanos no fueran suficientes, fue un acto ejemplar darle a su tío el carbón que compró vendiendo su teléfono. Sin embargo, hace un tiempo, cuando Orhan quería darle dinero de bolsillo a sus sobrinos, Sengu se lo impidió, pero así no se lo impidió a Homer y mostró lo completo que era apoyándolo para que hiciera el bien. Creo que es necesario abrir un paréntesis aparte para la cumbre. A pesar de que Nebaad no estaba contenta con estar con Asille y sus hermanos, los ayudó a preparar los dulces de boda. Gracias a Asille, cómo ha cambiado Doruk se refleja maravillosamente. Si prestas atención, Doruk parece seguir llevando una vida completamente diferente a la de sus padres. Si bien hubo desarrollos inesperados en la relación de Cemile y Tolga, no sabía si creer el mensaje de Tolga para Cemile y para nosotros de que he cambiado, diciendo, no debemos ser engañados ni tener prejuicios sobre lo que hay dentro de la caja. De hecho, hay un montón de gente a la que le gusta ver las aventuras psicópatas de Tolga para mostrar la locura de los jóvenes de la serie. Pero como si los primos Eren tuvieran una varita mágica, hacen girar 180 grados a quien tocan. Cemile también comió la comida de la familia Eren, bebió agua y tuvo la amabilidad de distribuir la macuna a los niños en el dormitorio a cambio del dinero para la comida de Tolga. Pero todavía le falta algo a Cemile. Así como Doruk apoya a los hermanos Eren, queremos ver a Cemile con Asille y sus hermanos. Esperamos que esta carencia se subsane lo antes posible y Cemile recordará que al menos debe brindar apoyo moral a sus hermanos. Al aportar dinero a la cuota de Homer, Tolga demostró que sería un poco mejor entre los jóvenes. Por cierto, quiero compartir algunos datos contigo. Según la declaración de Deniz, Talia y Mazlum dejarán la serie, y el padre de Berk, Resul Ozkaya, también se incluirá en la serie. Amigos, sean espectadores atentos. Espero que sepan que el nombre del productor ejecutivo de la serie Mis Hermanos es Resul Ozkaya. Entendemos claramente que las palabras, te gustaba mucho, dijiste que era muy guapo, se le dijeron a Susan y que la persona en cuestión era Khan. Dado que Susan, Wander y Khan se ven en esta escena, Susan no se enfrentará a Khan, quien le da los buenos días y probablemente muestre interés en invitarla a salir. Al ver esta actitud de ella, Drake le preguntó por qué actuaba así. Justo después de Susan, no sé, simplemente me dio frío. En realidad, no nos sorprendió cuando dijo que no era el único chico guapo. Como entendemos por la mirada llena de amor de la pareja Almohadilla Susan, el amor del rey y la reina, es decir, Homer y Susan, se habrá vuelto lo suficientemente claro como para que otros lo noten. Nuestra pareja dará pequeños pasos para convertirse en amantes, pero creo que falta un tiempo para que comience su relación. ¿Recuerdas a Asille y Emil insultando a Homer en el tráiler anterior? Y Homer decía evasivamente, él también recolectó dinero para mí porque lo ayudé en la fiesta. Es obvio que la única razón de esto es más que la ayuda mutua, es decir, hay una electrificación positiva entre ellos. Sin embargo, si volvemos al principio, como se desprende de las palabras de Great y la reacción de Susan, Khan intentará nuevos métodos para silenciar a Susan porque Keith lo amenaza. Porque Khan y Susan se ven solos en el salón de clases. Y en esa llamativa escena al final del tráiler, creo que la declaración de Susan, iré y te lo contaré todo, y si eso no es suficiente, en realidad, tengo algo mucho más importante que decirte, podría ser un invertir por alguna razón. Parece que tendrá lugar una conversación rápida entre Homer y Susan. Como Susan está enamorada de Homer y porque se enoja cada vez que le hablan a Kadir, estará más que dispuesta a escuchar su conciencia y decir la verdad. Pero no hay que olvidar que la presión de Khan y Keith, diciendo que el incidente ocurrió con tu vehículo, que irás a la cárcel si se revela, fue suficiente para detener a Susan hasta ahora. Khan, por otro lado, seguirá participando en un esfuerzo por detener a Susan para no perder el interés de su padre por él. Por eso creo que Khan hará un movimiento justo cuando Susan está a punto de explicarle la verdad sobre la muerte de Kadir a Homer. Por esta razón, Susan tendrá que usar una expresión diferente, no la que debería haberle dicho a Homer. Y probablemente después de esta escena, ella habrá pasado por alto la situación diciéndole a Susan Homer que me gustas, ante las persistentes preguntas de Homer. Además, incluso si Susan dice la verdad, porque Melissa golpeó a Kadir y Melissa está siendo tratada en un hospital psiquiátrico, este incidente se pasa por alto una vez más, al igual que la escena de Keith y Sengul. De hecho,
Habrá más que decir sobre Almohadilla Asdor en este episodio. Y por alguna razón, ya estamos esperando el tercer tráiler donde cantarán Asille y Doruk. Parece que la idea original de Ulkan, Almohadilla Susom, Almohadilla Asdor y Almohadilla Iverlov marcará la asignación de actividades del profesor. Antes que nada, me gustaría hablar sobre por qué la pareja Almohadilla Iver dejará huella. Entre las escenas, los que prestaron atención han visto que lamentablemente veremos un episodio donde Aibike y Berk no están nada contentos. Como si 1000 pedazos cayeran del rostro de Aibike cuando el maestro entró al salón de clases para el estudio de actividades. Se ve a la madre de Berk en un estado abatido e infeliz. Parece que Berk intentará conversar e interactuar con Aibike durante el curso, pero la actitud de Vampirella de Aibike será un desarrollo inesperado para Berk. Sin embargo, mientras Berk piensa que pasó un rato agradable en casa con su novia hace poco tiempo e intenta conversar con Aibike sobre la felicidad de esto, desafortunadamente, estará en estado de shock con las actitudes que ve en Aibike. Creo que sí, probablemente hay una pelea de mujeres, a saber, la discusión de Sengul y Aileen. Puede haber un proceso de separación obligatorio para Berk y Aibike. Incluso si no hay una pelea entre Sengul y Aileen, podría ser un gran problema para Ulkan grabar los discursos de Berk y su madre para Aibike una vez. Debido a que Aibike estaba herido por las palabras que escuchó, Berk estaba desmoralizado por la grabación de voz que tomó el hermano de Aibike. Además, no hay necesidad de pensar diferente porque Tolga está sosteniendo el brazo de Aibike. Este será solo el esfuerzo de Tolga por explicarse debido a la tensión experimentada durante la filmación del clip, como entendemos por las palabras del maestro que ustedes están en cooperación, lo cual es importante en este estudio. Será una actividad estilo cortometraje como actividad grupal. Se aceptará la idea de Ulkan de que Asille y Doruk deberían cantar y filmar un vídeo musical. Y así se hará la distribución de tareas para este evento. Si bien Tolga tiene un taburete en la mano y una manguera en el hombro, la razón por la que Aibike ve un material de paraguas en la mano puede deberse a los deberes que asumieron en este clip. La razón por la que Berk mira a Aibike y Tolga desde lejos, enojado e infeliz, pero se le ve sin hacer nada con las manos en los bolsillos, puede ser porque no pudo intervenir debido al clip. Berk no habla con Tolga de todos modos, pero el maestro u Ulkan le dieron a Aibike y Tolga la tarea de sostener los materiales mientras distribuían las tareas. Sin embargo, probablemente haya una tensión entre Aibike y Tolga que Tolga agarra el brazo de Aibike y trata de expresarse. La razón por la que Berk está observando y no tomando ninguna acción también puede deberse a que Aibike le había advertido a Berk antes y dijo que no interfiriera conmigo sin importar nada. Vamos con nuestra pareja Almohadilla Asdor, que también participará en el recorte esta vez con una magnífica canción. Si alguien sabe o tiene alguna idea de qué bonita canción esta vez, se lo agradecería en los comentarios. Si la manguera en la mano de Tolga no es para ayudar a Cemile y es para el clip, ya que Aibike también tiene un paraguas en la mano, entonces podemos decir claramente que definitivamente hay una escena de lluvia en el clip. En otras palabras, los jóvenes rociarán agua sobre Asille y Doruk con una manguera que sujetará un paraguas e intentarán disparar un clip lluvioso. Khan tomará el trabajo del camarógrafo, Ulkan será el director, y Homer y Susan habrán tenido un momento muy agradable trabajando para el clip y golpeando. Por lo tanto, creo que tendrá lugar una escena romántica para Almohadilla Asdor con Doruk tocando la guitarra y Asille deleitándonos con su hermosa voz. Además, parece que las cosas se mezclarán nuevamente cuando Orhan se dé cuenta del título de propiedad en la mano de Sengul. Será hora de que Sengul confiese, ya que Sengul está muy triste y desconcertada al darse cuenta de este hecho que se escondió de su esposo entre lágrimas. Lo más probable es que Sengul tenga que contarle a Orhan sobre los eventos de la muerte de Kadir. Orhan se enterará del hecho de que Keith le dio la casa, pero estará molesto por cómo miraré a mis sobrinos ahora. Pero supongo que Orhan, que se enteró de que la responsable del accidente que provocó la muerte de Kadir fue Melissa y que Melissa se encontraba en una situación tan difícil que fue internada en un hospital psiquiátrico, no encontrará otro camino que permanecer en silencio. Amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós.